llegaron recién, bueno, les queríamos comentar que los cuestionarios que han rendido el día viernes han sido muy satisfactorios los resultados, el promedio general es 7 en ambas unidades. Así que los instamos a que sigan participando porque es la manera en que van a aprender. Y ustedes solo van a saber cuáles son los puntos débiles, los puntos fuertes, cuáles son los aspectos que tienen que reforzar. Este año está bastante particular la cursada de la asignatura, casualmente por los cambios que han habido en la normativa. Si bien es cierto, hay algunos libros, pero por ahí es conveniente y necesario que participen de las clases teóricas por todos los cambios que han habido y para que puedan seguir mejor la materia. Los profes de práctica, ellos se circunscriben a dar práctica. La teoría la damos los días lunes y los miércoles. Así que es importante que participen. Y no se olviden también que hay un glosario. Es para que ustedes todos los términos nuevos los vayan incorporando ahí y compartiendo los conceptos. Bueno, ya tenemos bastantes respuestas. Sí. Lo lindo que está surtidito. Tenemos de la A, de la B, de la C, de la F, de la J, de la D. Está buenísimo. Importante que participen, que den su opinión. También están participando bastante en el foro, de eso también se aprende y mucho. Así que no dejen de hacerlo. Nosotros estamos permanentemente ingresando, evacuando dudas, ¿sí? Y eso les va a ayudar muchísimo para aprender. Bueno, Seba, si querés vamos largando. Sí, ya tenemos muchas respuestas. Sí, bueno, ya con eso podemos. Así completo todo. Está surtidito, así concretito, cosa que 7:30 ya larguemos con la unidad nueva. Bien. Bueno, chicos, a ver. Empecemos con la primera pregunta, o con la primera operación. Un cheque recibido de un tercero con fecha de cobro el 29 de julio. Tengan en cuenta siempre que estamos hablando de la empresa La Norteña SRL, que cierra ejercicio el 31 de julio de 2024. ¿Sí? Entonces teníamos que decir sobre cada una de estas operaciones o actividades si se trataba de un activo, en qué rubro deberíamos incorporar si fuera un activo y el nombre de la cuenta que le íbamos a dar. Si fuese el punto A, que decía cheque recibido de un tercero con fecha de cobro el 29 de julio. Y a ver. ¿Qué creen ustedes que pudo haber sido? Una de las respuestas acá dice es un activo porque corresponde a la característica de liquidez inmediata. Es de la cuenta valores a depositar. ¿Ustedes qué creen, chicos? ¿Será valores a depositar? Ahí en el chat o por micrófono pueden decirlo. En este caso, de la cuenta A no es valores a depositar. Bien, Olga dice que no es valor a depositar la primera operación A. ¿Por qué no será valor a depositar?
Hola, profe. Buenas Sí, tardes. ¿Y sería valores diferidos a depositar? ¿por qué no sería valor a depositar? ¿Qué es lo que se difiere? ¿Cuál es el documento que se difiere? ¿Cómo se llama ese documento, ese valor? Tiene un nombre. Un cheque. Cheque de pago diferido a cobrar. Ahí Karina está poniendo bien, muy bien Karina, muy bien Analía. Es un cheque de pago diferido a cobrar. ¿Por qué? Porque la fecha de cobro fue hasta el 29 de julio y nosotros ya estamos el 31. Ya no lo podemos cobrar. ¿Está claro? Entonces no es un valor a depositar, sino un cheque de pago diferido. Y por lo tanto no es caja y banco, sino sería en el rubro cuenta a cobrar de clientes en moneda. ¿Está claro, chicos? Vamos con la situación 2. Billetes de moneda de curso legal en Estados Unidos mantenidos por la empresa con la intención de afrontar pago a proveedores. La intención es afrontar pago a proveedores. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué será? Veamos a ver qué pusieron algunos de sus compañeros. Ahí Diego Iñigo dice, ¿por qué es diferido si ya pasó la fecha de cobro? A ver. ¿Por qué es un crédito si ya pasó la fecha de cobro? Dice. Claro, en realidad es cuando se emitió. En realidad, perdón, no es el que ya pasó la fecha de cobro, perdón, me expresé mal, sino que se emitió, que la fecha de cobro todavía no está, todavía no está en fecha de cobro, sino que se emitió, veamos qué dice acá, cheque recibido de un tercero con fecha de cobro el 29 de julio. Ajá. A ver. A ver. Sí, tendría, por un lado, sí, tienen razón, no es de emisión, es de cobro. Podríamos tomarlo como valores a depositar, pero no es un valor a depositar, eso tienen que tener en cuenta, chicos. A ver, yo le No, vamos a hacer para evitar doble interpretación. Supongamos que en vez de que diga cheque recibido de un tercero con fecha de cobro el 29 de julio, le digamos cheque recibido de un tercero con fecha de emisión el 29 de julio del 2024. Y ustedes están cerrando el 31 de julio, ¿sí? Al decir fecha de emisión, la hagamos más claro, porque la verdad que así como está, se presta da doble lugar a interpretación. doble interpretación y los estamos confundiendo sin que esa sea nuestra intención, muy por el contrario. Leamos en cuenta de fecha de cobro, fecha de emisión. ¿Cómo lo considerarían ustedes en ese caso? Acá Melina dice fecha de cobro, no de emisión. Por eso ahora, a ver Melina, yo ahora estoy cambiando la consigna, digo fecha de emisión. Si yo lo emito el 29 de julio, ¿cuánto tiempo tengo para poder cobrarlo? ¿Puedo cobrarlo? Sí, profe. Sí, podemos cobrarlo. Perfecto. Entonces, al 31 de julio yo encuentro ese cheque en mi poder. ¿Qué tengo que hacer con ese cheque? ¿Pertenece a Caja y Banco o no? ¿Es Caja y Banco o no? Valores a depositar pertenece. Oriana Aime, sí. Sí, ahí está, muy bien. Es María valores a Ceballos, sí. depositar. Sí, así como está planteado, es valores a depositar al decir fecha de emisión, ¿sí?
Ya después yo lo voy a retocar, le voy a dejar fecha de emisión para que no dé lugar a doble interpretación, ¿sí? Perfecto. Entonces, chicos, lo vamos a dejar como en la actividad, perdón, en la operación A, cheque recibido en tercero, lo vamos a tomar como valores a depositar. Ténganlo en cuenta, Sí. por favor, chicos, valores a depositar. Vamos con la segunda operación, billetes de moneda de curso legal de Estados Unidos que mantiene la empresa con la intención de afrontar pago a proveedores. Esto es, por ejemplo, acá en la respuesta dice, es un activo, porque los dólares van a ser usados para afrontar pago a proveedores. La cuenta es moneda extranjera. Muy bien. ¿Todos están de acuerdo que es moneda extranjera? Bien, Olga, sí es moneda extranjera. Perfecto, eso estaba bien. El tercero, el C, cheque de cliente recibido en parte de pago por una venta efectuada en el mes de julio. El mismo posee fecha de emisión el 15 de julio de 2024. Es la misma situación que le acaba de comentar la contadora. Fecha de emisión el 15 de julio. ¿Qué será? Veamos a ver qué contestaron algunos de sus compañeros. Activo, rubro, caja y banco, valores a depositar. Bien, valores a depositar. ¿Por qué? Porque estamos tomando desde la fecha de emisión, que es el 15 de julio. Bien, bien. Perfecto, chicos. El C, entonces, es valores a depositar. ¿Y en qué rubro sería? Caja y banco. ¿Por qué? Perfecto. Por el mismo motivo que explicaba la contadora. Porque desde su fecha de emisión, al ser un valor corriente, lo podemos cobrar dentro de los 30 días. La cuarta dice, comprobante de pago de artículos de limpieza. ¿Qué contestaron sus compañeros? No corresponde a un activo porque pertenece a gastos de artículos de limpieza. Todos estamos de acuerdo que el cuarto es un gasto de limpieza. Bien, no Están es un todos de activo, acuerdo. no es Bien. no es una cuenta patrimonial, sino una cuenta de resultado. Resultado negativo. Excelente, Karina. Muy bien. Vamos con la que sigue. Giro postal a la vista. Lo había explicado el Conta Berrueso en la clase pasada. ¿Qué será un giro postal a la vista? ¿Será caja y banco? Uno de sus compañeros dice giro postal a la vista. Sí se trata de un activo y es del rubro caja y banco. Acuérdense que para que sea considerado en el rubro caja y banco tiene que ser a la vista, es decir, con la sola presentación de su documento. Con la presentación de tu identidad ya puede cobrarlo o retirar el dinero. ¿Está claro, chicos? Ahí recuerden, chicos, cuando veíamos, para considerarlo Mm, caja y banco, tenía que tener tres características. Uno, fuera que tenga liquidez inmediata, otra que sea un medio de pago y otro que tenga poder cancelatorio. En este caso, el giro postal yo puedo hacerlo efectivo en forma inmediata. ¿Estamos? Y la cuenta es giros postales. Y sí o sí, para formar parte integrante de este rubro, tiene que estar con el aditamento a la vista. A la ¿Qué quiere vista. decir eso? Pagadero a su presentación. Si no les hubiéramos puesto a la vista, ahí obviamente no lo podrían tomar como caja y banco, ¿sí? Porque no es pagadero, no es liquidez inmediata. No tiene ¿sí? liquidez inmediata. Bien, los últimos Así dos. es, acá dice Sergio Maidana, a la vista es similar al cheque corriente, sí, es pagadero a su presentación, tal cual. Exactamente. Bien, los últimos dos. Cheque recibido de un tercero entregado al banco para que gestione su cobranza. ¿Qué creen que sea, chicos? El eje. Veamos qué respondieron algunos de sus compañeros. Es una cuenta del activo, del rubro valores a depositar. En la cuenta, caja y banco. ¿Qué Valores a creen? depositar. ¿Qué es la respuesta? ¿Será un rubro valor a depositar? ¿Será un rubro valor a depositar?
No, no es un rubro. Primero hay que ver si es de... ¿Cuál es el rubro? ¿Es del activo primero, chicos? ¿Será del activo? Sí, es del activo, pero no es del rubro valor depositario. El rubro que correcto es caja y banco. ¿Pero qué cuenta será? Acuérdense que es un tema que lo explicó específicamente el Conta Berrueso. No es un valor a depositar. ¿Qué dice el enunciado? ¿Para qué se lo damos al banco? ¿Para que haga qué? Ahí dice para que gestione la cobranza. Claro, Pregunto, hasta que esa cobranza no esté gestionada al 100%, ¿ese cheque es disponible? ¿Es liquidez inmediata? Supongamos que el banco se tome 3, 4 días. ¿Es liquidez para ustedes en este momento? No, pues contestan acá. Bien, no es líquido todavía. Cuando el banco les diga que ya es liquidez inmediata, bueno, ahí sí ya lo van a poder hacer efectivo. Pero mientras tanto, ¿cómo llamamos a eso? Eso lo vimos en la clase anterior. Muy bien, Valeria. Valores al cobro. Valores al cobro. Valores al cobro. Que eso está muy vinculado con lo que vamos a ver hoy, que es el rubro créditos. Que vamos a cobrar algo, pero que a la fecha, a este instante, cuando yo entrego ese cheque al banco para que lo gestione, y muchas veces por el clearing bancario puede demorar hasta 72 horas o quizás más, dependiendo de las plazas, nosotros no lo podemos tomar como efectivo real, entonces lo consignamos como créditos, ¿de acuerdo? Por eso si ustedes se fijan en la diapositiva, cuando hablamos de valores a acreditar, ponemos VACO XX, valores a acreditar, o valores valores a acreditar. Pero cuando hacemos alusión al valores a cobro, en ese caso no le hemos puesto el aditamento banco. ¿Por qué? Porque estamos a la espera que el banco gestione, haga todas las transacciones, nos cobre una comisión y recién nos va a acreditar en la cuenta. Muy bien. Bien, chicos, ahora el último. El último ya. Dinero en efectivo destinado a pagos menores que se encuentra a cargo de un responsable. ¿Qué será? Lo vimos en la práctica. Veamos que de inmediata, sí. Es un medio de pago, sí. ¿Tiene poder cancelatorio? Sí. Uno de sus compañeros dice, fondo fijo, es dinero en efectivo destinado a pago menor a cargo de un responsable. Se trata de un activo, dice. Se trata de un recurso económico con el que se cuenta y dispone para cancelar o pagar gastos menores. ¿Estará bien esa respuesta, chicos? Bien, eso es un fondo fijo. Muy bien. Cuenta de fondo fijo. Fondo fijo del rubro caja y banco. Muy bien, chicos. Muy bien. Sigan participando si quieren seguir haciendo sus aportes, los que han llegado más tarde, lo hacen, no hay ningún problema, van a quedar habilitados para que todos participen. La idea que aprendan de todo lo que van de alguna manera volcando sus ideas, y cualquier duda la consultan vía foro o en la clase de miércoles la volvemos a ver. Muchísimas gracias por la participación. Gracias, Eva. ¿Alguna duda, chicos, al respecto? Una cosita, Fabi, si me permitís, sí, para aclararle a los chicos, para que no le queden dudas, porque vi que en la pregunta 1, muchos, de acuerdo a los que están acá en el chat, no estaba claro, por eso ya la corregí. A ver, chicos, yo le doy la teoría para que no se confunda. Nosotros tenemos dos tipos de cheque. Un cheque común, el que conocen ustedes normalmente, y un cheque de pago diferido. La diferencia entre el cheque común y el cheque de pago diferido es que en el cheque común solamente tengo fecha de emisión. ¿Sí? El cheque es una orden de pago pura y simple librada contra un banco en el cual una persona, una empresa, tiene fondos suficientes para poder emitir un cheque o tiene autorización para girar en descubierto. Sí, o sea, es una orden que yo le di al banco. Es decir, que el cheque común tiene una sola fecha, que es la fecha de emisión que yo tengo. Y esa fecha se tiene en cuenta, ¿por qué? Porque 30 días después de esa fecha, si yo me presento un cheque 30 días después de esa fecha, el banco no lo paga, porque tiene un límite, es hasta 30 días posterior a esa fecha.
Mientras que el cheque de pago diferido tiene dos fechas. Tiene una fecha de emisión y una fecha de pago. Entonces yo le estoy ordenando al banco, con respecto a la fecha de pago, que tal día le pague. Y obviamente esa fecha de pago es la que se considera a posteriori, que tiene el banco 30 días posteriores para poder pagarlo o no, hasta 30 días posteriores. Esa es la diferencia entre un cheque y otro cheque. ¿Estamos? Así es. Es decir, que el cheque común no tiene fecha de pago, sino tiene fecha de emisión. Y el cheque de pago diferido tiene fecha de emisión y fecha de pago. ¿Estamos? Es para que no se confunde, para que le quede claro. De todas maneras, ahora que iniciamos la unidad de crédito, Vamos a vamos a verlo. retomar con mayor detenimiento el tema del cheque de pago diferido. ¿Sí? Perfecto. Buena la aclaración. Bueno, ahora sí, largamos con la unidad número 4. Les queremos aclarar, la unidad número 3 la vamos a ver luego que terminemos todo el elemento activo, porque focalizamos en función a todo lo que hace a la actividad ordinaria del ente. Luego que concluyamos todo lo que es actividad principal, recién pasamos a lo que es inversiones. ¿De acuerdo? Bueno, acá empezamos con una nueva unidad, la unidad número 4 de créditos. Acá, como podrán advertir, hay un sinnúmero de imágenes. De alguna manera están poniendo en evidencia las distintas transacciones realizadas con los clientes, ya sea en cuenta corriente, con tarjetas de crédito, con pagarés, con cheques de pagos diferidos, con garantías. Por ejemplo, ahí está una casita, refleja un crédito hipotecario, un auto, un crédito prendario, y está el martillito del juez, cuando de pronto alguien se declaró en concursos o quiebras. Es decir, están todas las distintas opciones de crédito que podrían darse en cualquier entidad y que obviamente requieren de su análisis. Pasemos a la siguiente. Y bueno, acá en la diapositiva 2 tenemos un concepto genérico de lo que es crédito, el cual lo podemos de alguna manera conceptualizar diciendo que son todos aquellos derechos que el ente posee o la entidad contra terceros ajenos a él, con el fin de percibir sumas de dinero y otros bienes o servicios. Y ahora tenemos que diferenciar dos tipos de crédito. Los créditos en moneda, que son aquellos los que ponen en evidencia los derechos de percibir sumas de dinero en efectivo o sus equivalentes. Cuando hablamos de equivalentes nos referimos, por ejemplo, a los cheques corrientes, a los giros postales bancarios. A diferencia de los llamados créditos en especie, que son aquellos que de alguna manera están poniendo o están reflejando los derechos que tiene el ente para, por ejemplo, usar o disponer de determinados bienes cuyos pagos se han efectuado en forma anticipada. Aquí quiero detenerme un poquitito porque muchos de ustedes a lo mejor están acostumbrados con lo que veníamos viendo hasta el año pasado, donde decíamos que había que diferenciar los llamados créditos por venta de los llamados otros créditos. A hoy, la NUA, en cuanto a la estructura de los rubros, ya no habla de 2 créditos, habla de 6. ¿Sí? Ya vamos a ver cómo están conformados los distintos rubros. Habla de cuentas por cobrar a clientes en moneda, cuentas por cobrar a clientes en especie, créditos impositivos, créditos con partes relacionadas, cuentas por cobrar en especie y otras cuentas por cobrar y otras cuentas a cobrar a clientes en moneda y también en especie. Vale decir que tenemos un abanico de situaciones, por eso les pedimos siempre que participen, que asistan a estas clases, porque
realmente no va a ser fácil enfocar el estudio de esta asignatura al momento, sobre todo de rendir el examen final. Quizás para los parciales, viendo un Power, viendo las grabaciones de las partes prácticas, lo puedan hacer, pero con la parte teórica se les va a complicar. Es importante que vean esta, disculpa Fabi, yo voy haciendo algunas interrupciones para aclarar. Sí. Es importante que tengan en cuenta esto, chicos, sobre todo para los alumnos que son recursantes. La principal diferenciación, entre otras que tenemos, ¿no es cierto? Acá la contadora habló de 6 rubros. Todos son créditos. Todos son derechos que el ente posee contra tercero para percibir suma de dineros u otros bienes o servicios. La diferenciación que hacemos es dónde ponemos cada uno de esos créditos. Por eso tenemos 6 rubros, que es lo que le marcó la contadora, que son créditos, cuentas por cobrar a clientes en moneda, cuentas a cobrar a clientes en especie, ¿sí? Créditos impositivos, créditos con partes relacionados y otras cuentas a cobrar a clientes en moneda y otras cuentas a cobrar a clientes en especie. Y son todos créditos. Lo que tenemos que es diferenciar cada uno de ellos y después ver cuáles ponemos, ¿no es cierto?, en cada uno de los rubros. ¿Estamos? Así es. Si querés vos seguir con la clasificación, no tengo problema, porque lo demás está más... Sí. La clasificación, según el origen, ¿no es cierto?, créditos vinculados al objeto social y créditos no vinculados al objeto social. ¿Qué tiene que ver esto con el objeto social? Cuando yo hago una empresa o formo una sociedad, ¿cuál es el objetivo? Es de ganar dinero. Para ganar dinero, tengo una actividad principal. El objeto es la actividad, ¿no es cierto?, que tiene la empresa. Obviamente estamos hablando, si tenemos una empresa comercial, ese objeto es comercial y está vinculado fundamentalmente ¿con qué? Con la venta. Con la venta de la actividad principal. Y créditos no vinculados al objeto social. Es decir, que yo también puedo recibir y puedo tener un derecho de cobro por operaciones que hice, de venta, por ejemplo, ¿no es cierto? O me tienen que brindar un servicio, pero que no están vinculados al objeto social. ¿Ambos son créditos? Sí, ambos son créditos. ¿Ambos son derechos? Sí, son derechos que tenemos nosotros, ¿no es cierto? Pero hacemos la distinción en lo que tienen que ver o están vinculados al objeto social de lo que no están vinculados al objeto social. ¿Estamos? Según el derecho a recibir, pueden ser créditos en moneda y créditos en especie. Si yo hago una venta, ¿no es cierto?, y, por ejemplo, me pagan con un cupón de una tarjeta de crédito, yo ese cupón lo transformo automáticamente cuando lo cobro en dinero en efectivo. Por eso se denominan créditos en moneda. O puedo hacer una venta en cuenta corriente. ¿Con qué me vienen a pagar la cuota todos los meses? Con dinero en efectivo. Pero hay otro tipo de crédito, otro tipo de derecho que yo tengo. Por ejemplo, que se denominan créditos en especie. Por ejemplo, por un servicio que estamos brindando. Entonces, en este caso acá, ustedes fíjense, acá la contadora con criterio, cuando armó este PowerPoint, les mostró insumos, tenemos derecho a percibir insumos, tenemos derecho a percibir elementos de limpieza, tenemos derecho a percibir elementos de librería. ¿Estamos? Bien. Según el derecho que representan, y estos derechos los veíamos el año pasado también, que eran derecho de cobro, derecho de uso y goce y derecho de compensación. El derecho de cobro es lo que le explicaba recién, cuando yo hago una venta, supongamos una venta en cuenta corriente, me tienen que pagar. Ahí ustedes tienen el dibujito, me están pagando con un billete de 1.000 pesos, ¿sí? Derecho de recibir suma de dinero. Derecho de uso y goce. Por ejemplo, yo estoy dando en alquiler un local. ¿Estamos? Entonces tengo un servicio. Y un derecho de compensación están dados ¿cuándo? Cuando, por ejemplo, a nosotros, cuando vimos el rubro caja y banco y veíamos conciliación bancaria, para que no se confundan, ¿se acuerdan que en la conciliación teníamos un montón de retenciones que no hacía el banco? Retención de IVA, retención de ingreso bruto, percepciones de IVA. Entonces, en ese caso, esos son derechos de compensación, que yo, cuando haga la liquidación de impuestos, me voy a fijar cuánto ya me cobro a cuenta y cuánto tengo que pagar. Y por diferencia, me va a salir
si me queda un derecho a mí o tengo una obligación de pago. ¿Estamos? Esto ya también lo habíamos visto. Tanto los activos como los pasivos se dividían teniendo en cuenta que el criterio de temporalidad en créditos corrientes y créditos no corrientes. Y aquí es bueno que sepamos la interpretación cuando un crédito se considera corriente y cuando un crédito no se considera corriente. Si ustedes se fijan acá en el Power, acá la contadora les puso el 0, el 1 y el 2. Veamos créditos corrientes. Entre el 0 y el 1 es un ejercicio. Empieza en el momento 0 y termina en el momento 1. ¿Cuándo consideramos que un crédito es corriente? Son todos aquellos que se van a realizar, o sea que vamos a cobrar o transformar en dinero en efectivo después de los 12 meses de la fecha de cierre de balance. Es decir, si supongamos el momento 0 es el año enero del 2024, el 1 es el 31 de diciembre del 24. Todo aquello que se va a transformar o se va a realizar en dinero en efectivo hasta el 31 de diciembre del 2025, lo consideramos como crédito corriente. Y todo aquello que vamos a cobrar posteriormente a esa fecha, por eso se fijan en la parte de abajo, en donde dice crédito no corriente, en el semicírculo con amarillo, donde dice activo no corriente, todo aquello que se va a cobrar después de esos 12 meses, lo consideramos como no corriente. ¿Estamos? ¿Dudas, chicos? Esto es importantísimo, porque sí, ustedes saben que estos se equivocan ¿no? con mucha frecuencia. Ahí Blanca levantó la mano, pero... Sí, Blanca, te escuchamos. Habilita el micrófono, por favor. Me confundí, profe. No hay problema, Blanca. Pero es bueno que tengan esto. O sea, el criterio de corriente y no corriente es en función de temporalidad, en función del tiempo. ¿No es cierto? Y en función del tiempo tenemos en cuenta lo que se debe realizar después de los 12 meses y con posterioridad a esos 12 meses. ¿Estamos? Bien. Sigamos. En función de la moneda en que se conceden, y bueno, ¿qué tipo de moneda? Tenemos moneda de curso legal, moneda nacional, o es el moneda extranjera. Pero siempre tenemos que tener en cuenta que nosotros, ¿se acuerdan cuando veíamos la unidad 1? Con la unidad 1 tiene esa moneda contante o homogénea. Esa moneda extranjera la tenemos que tener homogenizada en pesos, porque nosotros hacemos nuestra contabilidad a valor nominal en moneda nacional. ¿Estamos? Y bueno, por la existencia de garantía, pueden ser sin garantía, que ya hoy en día es muy poco común que te den que nosotros entreguemos un crédito sin ningún tipo de garantía. Ustedes le darían a alguien, venderían a alguien y le darían, supongamos, si venden una bicicleta que no a crédito y no tienen ninguna garantía. No, pero bueno, por esas operaciones antes existían y eran créditos en cuenta corriente, ¿no es cierto? Sin garantía. Y después tenemos créditos con garantía, ¿no es cierto? Esa garantía puede ser una garantía personal, por ejemplo, un aval, o se pide la garantía de un tercero, ¿estamos? Que hace de co-deudor, y una garantía real. La garantía real tenemos de dos tipos, una que se denominan prenda y otra que se denominan hipoteca. La garantía real es con prenda cuando la misma se efectúa sobre bienes muebles. En este caso, acá tenemos un rodado. En cambio, la garantía es real cuando se hace sobre un bien inmueble, se denomina hipoteca. Por eso aquí tenemos el dibujito de una casa. Cuando nos ponen de garantía en nuestra casa, estamos firmando un derecho real que se denomina hipoteca. Y cuando ponemos como garantía, ¿no es cierto?, un rodado, es una garantía real que se denomina prenda, que tiene todo un proceso innecesario que le expliquemos cómo se constituye y todo lo demás, Fabi. Así es. Bien, sigamos. Bueno, créditos en moneda. Acá te dejo, Fabio, vos. Bueno, créditos en moneda.
Acá ya, como verán, ya las denominaciones son distintas y bueno, tenemos que de alguna manera focalizar a lo que cada uno de ellos está apuntando. Una sola advertencia, Fabi, para los chicos. Sí. Todas las filminas que vemos de acá, el más chico, es lo que está, que la hizo la contadora, es lo que nos dicen a nosotros nuestra nueva norma contable, la RT 59. Los conceptos que tienen acá son conceptos que están en la RT 59. ¿Estamos? Así es. Son los nuevos conceptos que tenemos que aprender todos de memoria y entendiéndolo y razonándolo, pero son los conceptos que nuestras normas contables nos dan y nos dicen que tenemos que utilizar a partir de este año. Antes que nos olvidemos, creo que no se lo dijimos, en la unidad 1 hemos adjuntado el texto vigente de la resolución técnica 59. Así como acá estamos extrayendo algunos párrafos, obviamente ustedes no van a poder estudiarse en esta primera asignatura todo lo que es NUA. Nosotros, los conceptos que indefectiblemente ustedes van a tener que manejar y que saber, son los que les vamos a transcribir acá y que ustedes pueden consultar en esa resolución técnica que le hemos acompañado y donde tiene un índice donde van indicando rubro por rubro. Entonces, si alguien quiere profundizar dicho análisis, no hay ningún problema, mucho mejor, porque de esa manera se van a ir familiarizando con cierta terminología. La NUA, por cada uno de los rubros que integran la estructura patrimonial, hace un tratamiento contable de dar un concepto, el reconocimiento, una medición inicial, una medición posterior, habla de baja de cuentas, cuando de pronto las cuentas ya dejan digamos, de utilizarse, cómo se hace la presentación en los estados contables, que eso tampoco vamos a dar por cuanto eso es temática de otra asignatura, pero algo de presentación también le vamos a enseñar. Por ejemplo, chicos, queríamos que estos conceptos sean los que lo manejen. Sí. Por ejemplo, chicos, este concepto de crédito en moneda, si ustedes se van a la RT, es un ejemplo nada más, a la RT 59, en el párrafo 236 le aparece este concepto. Y así está definida la RT, así va definiendo cada uno de los conceptos. Nosotros hemos tratado de darle algún esquema, un ordenamiento lógico, porque si ustedes toman eso así, es como que no van a entender. Nosotros nos ayudamos con lo que vemos de algunos libros, de algunos cursos que en algún momento hicimos, pero no está fácil. Por eso es que les insistimos, por favor, que vengan, que asistan a estas clases, porque es importante para que interpreten bien y sepan cómo estudiar la materia. ¿Qué dicen las nuevas normas en relación a créditos en moneda? Los conceptualiza diciendo, son activos representativos de derechos, ¿sí? Sin duda alguna, tenemos derecho de cobro, pero hace una distinción. Son distintos de lo que se incluyen en inversiones financieras que oportunamente estudiaremos y que una entidad, cuando hablamos de entidad, la NUA lo toma como sinónimo de ente, posee contra tercero. ¿Para qué? Para recibir sumas de efectivo o equivalentes de efectivo y para compensar con obligaciones futuras de entregar efectivos o equivalentes de efectivo. En este caso puntual, la NUA está haciendo alusión, por ejemplo, a los créditos impositivos, que ya oportunamente veremos, que previo al pago tenemos que compensar todos las anticipos, retenciones, los saldos a favor que tengamos por determinados tributos. Entonces, yo cuando digo a la AFIP le debo esto, pero previo a pagar eso, me fijo qué tengo a favor y le pago la diferencia. Y lo mismo hacemos con la Dirección Provincial de Rentas. Eso ya lo vamos a ver oportunamente. Sigamos. Perdón, profe. Sí. Blanca Mamamaní dice, me confundí, profe, disculpe, no sé si tiene alguna duda. Sí, era hace ratito que había levantado la mano y cuando yo le pregunté, ahí es donde consignó eso en el chat. Gracias, Eva.
Acá, de nuevo, por cada rubro vamos a mencionar los componentes. Volvemos a insistir, no confundir componentes con cuentas. ¿Cuáles son los componentes que integran este rubro? Las cuentas por cobrar a clientes. Hay otro componente que lo menciona muy frecuentemente las NUAS, que son los derechos de facturar a clientes, ¿sí? Los créditos impositivos, que reflejan de alguna manera, recepta todos aquellos anticipos, retenciones, percepciones, saldos a favor por los distintos tributos nacionales, provinciales y municipales que el ente haya abonado de alguna manera. Los créditos con los propietarios, acá estarían los aportes pendientes de integración, y también los créditos con otras partes relacionadas. Ya vamos a ver, esto está vinculado con las distintas inversiones o participaciones societarias que un ente pudiera haber realizado en otras entidades. También apunta a los créditos originados en transacciones financieras. Sería el caso puntual de que un ente hubiera prestado a un tercero dinero y que genere obviamente un derecho de cobrar, que le restituyan esa suma más un emolumento en concepto de interés. Y otro componente son las otras cuentas por cobrar. Todas estas son relacionadas siempre pensando en derechos de cobrar en moneda. Y no puede dejar presente las llamadas previsiones, que aquí la NUA incorpora una innovación porque hace alusión a dos tipos de previsiones, ¿sí? Previsiones para desvalorización de créditos y previsiones para cuentas de dudoso cobro, cuyo estudio lo vamos a ver el día miércoles. Sí. Sigamos. Acá es bueno que sepan los chicos, Fabi, y vos lo explicaste muy bien la clase pasada, y no nos tenemos que cansar de hacerle la aclaración. Acá estamos hablando de los componentes, no de las cuentas. Un error muy común que tienen los chicos, confundir lo que son componentes con lo que son cuentas. Son términos parecidos, pero no es lo mismo. No, ¿Estamos? no es lo mismo. Una Esto cosa es son los más componentes y otra genérico. cosa son las cuentas. Digamos, el componente es algo más genérico, sin llegar a ser rubro, pero es algo más genérico. No es el nombre de la cuenta con la que uno va a registrar en el libro diario, por ejemplo. Bueno, como les decíamos hace un ratito, por cada uno de estos rubros vamos a dar el concepto, cómo se lo reconoce, y a continuación veremos la medición inicial y la medición posterior. ¿Cómo conceptualiza la NUA a las cuentas por cobrar a clientes en moneda? Y esto está en el párrafo pertinente. Dice la NUA, son créditos que proceden del reconocimiento de los ingresos de actividades ordinarias. ¿Y qué entendemos por actividades ordinarias? Son todas aquellas actividades por las cuales esa entidad se ha creado, ya sea venta de bienes, prestación de servicios, producción de algunos activos o construcción de otros activos. Primera condición. Segunda, que esos créditos o esos derechos de cobro estén debidamente documentados, que estén respaldados por facturas o algún documento similar. Y obviamente esa factura, ese documento similar, es lo que al ente en cuestión le otorga un derecho de cobro. ¿Por qué? Porque son exigibles, pero tengo que esperar que transcurra el tiempo hasta su vencimiento para poder hacerlos efectivos. Es decir, cuando yo haga eso efectivo, quiere decir que va a, digamos, extinguirse mi derecho de cobro, disminuye el crédito, pero aumenta mi dinero disponible en caja o bancos. Entonces, Fabi, yo siempre le explico a los chicos acá, con respecto sí. a los documentos, por ejemplo, la contadora Crespi a mí viene, yo le digo, contadora, necesito que me dé un préstamo, o la contadora me presta dinero, me presta 1.000 pesos, me da los 1.000 pesos, yo, muy bien, gracias, contadora, te lo pago la semana que viene. Llega la semana que viene y dice la contadora, contador, devuélveme los 1.000 pesos. ¿Qué 1.000 pesos? Le digo yo a la contadora, usted nunca me prestó nada a mí.
No, pues si yo te di los 1.000 pesos, acordate tú. No, vos no me das nada, le digo a la contadora. Yo siempre le doy este ejemplo a los chicos para que recuerden. Por eso es importante tener el documento que respalda la operación. Por más Yo con buena el documento, si confianza la que uno conta, tenga, si claro, uno no tiene el documento, no si está. yo desconozco esa obligación mía y el derecho que tiene la contadora con el documento me puede ejecutar. Así es. Por eso es importante esto que dice, estén respaldados por factura o documento similar que otorgan un derecho incondicional de cobro. ¿Cuál sería un documento similar? Que yo tenga a lo mejor en mi poder un pagaré que diga que esa persona se comprometió a pagarme en determinada fecha, ¿sí? Entonces, dos condiciones importantes para estar frente al reconocimiento de una cuenta por cobrar a clientes en moneda es, primero, que provenga del desarrollo de la actividad principal del ente. Segundo, que esté debidamente documentado en factura o documento similar, que es lo que va a poner de manifiesto la exigibilidad y que tengo que esperar que transcurra el tiempo hasta su vencimiento para convertirlo en dinero en efectivo. ¿Y qué dice la NUA al respecto? Reconocimiento. ¿Cuándo voy a reconocer este rubro cuentas por cobrar a clientes en moneda? Primero, cuando se cumpla la definición de activo, que habíamos dicho en la clase anterior de definición de activo, que era un recurso económico en la que el ente puede controlar por hechos ya ocurridos. Y también dijimos que ese hecho económico tenía que, de alguna manera, ser susceptible de generar beneficios económicos. Es decir, que a futuro yo voy a obtener un beneficio. Si se da esa condición, lo encuadramos como activo. Otra pauta para reconocer este derecho de cobro es que se cumpla la definición de cuentas por cobrar a clientes. Primero, que provenga de la actividad ordinaria. Segundo, que esté documentada. Y tercero, que es un tanto redundante, es que emita la factura o documento similar. Es la segunda condición de la que el mismo concepto ya lo está diciendo. ¿Dudas hasta acá? Por favor, si hay algo que no se entiende, lo vamos a explicar las veces que sea necesario, porque la idea es que ustedes aprendan de todo esto, ¿sí? Bien, si no hay dudas, sigamos. Acá hay otro concepto llamado derecho de facturar a clientes en moneda. Y acá hay una distinción que ya vamos a ver. ¿Qué dice la NUA al respecto? Concepto totalmente nuevo. Dice, son derechos no contingentes, es decir, que no provienen de algo imprevisto, sino que son derechos ciertos, que, primero, provienen de ingresos de actividades ordinarias, por venta de bienes, prestación de servicios, construcción de activos, igual que en el caso anterior de cuentas por cobrar a clientes en moneda. Segundo, son distintos de las cuentas por cobrar a clientes, dice. ¿Y dónde está la diferencia? En el tercer requisito, cuando dice que no cuento con la factura o documento similar, sino que la facturación o ese documento se posterga a futuro, se difiere. ¿Qué significa diferir? Es postergar en el tiempo. Eso es lo que distingue una cuenta por cobrar a clientes en moneda de un derecho de facturar a clientes en moneda. Y el cuarto concepto o el cuarto requisito dentro de este concepto es que van a generar una cuenta a cobrar a clientes una vez que se emite esa factura o documento similar. Hasta tanto eso no suceda, yo ese derecho de cobro lo tengo que encuadrar como un derecho de facturar a clientes en moneda. Y ustedes se preguntarán, ¿y cuándo hacemos esto? Y bueno, esto normalmente se da con los casos de las construcciones, se da mucho en las empresas constructoras. Fíjense, por ejemplo, ahí en el inciso A hemos puesto de ejemplo cuando se contabilizan en función del grado de avance. Hasta que no se avance en la obra hasta un determinado ítems o un determinado
de alguna manera, concepto o compromiso que las partes hayan acordado, yo no puedo facturar. Entonces, de ahí es que se van, como verán, estableciendo nuevos requisitos a diferencia de lo que vimos en la diapositiva anterior. Y obviamente en función de eso, ¿cuándo voy a reconocer yo un derecho de facturar a cliente en moneda? Primero, cuando se cumpla la definición de activo. Esto lo vamos a ver en todos los rubros de activo. Así que el concepto de activo, párrafo 22, ese sí o sí lo tienen que saber. Segundo, se cumpla la definición del derecho a facturar a clientes, es decir, que estén las 4 condiciones que recién mencionamos, que provengan de una actividad ordinaria, que sea distinta de las cuentas por cobrar a clientes, que la facturación o emisión de comprobantes se difiere en el tiempo y que hasta tanto eso, una vez que ya esa facturación se concrete, se va a transformar este derecho de facturar a clientes en una cuenta por cobrar a clientes. Exacto. Bueno, ahí están las otras condiciones, que se reconozca ingresos de actividades ordinarias, que ya las mencionamos, y que no se hayan emitido ni la factura o documentos similares. Es decir, que dentro del mismo reconocimiento es como que ya la NUA repite lo que ha dado en el concepto, pero está reafirmando lo que arriba ya ha definido. Esto para que no se confundan, chicos, en la actividad comercial de una empresa, qué sé yo, una empresa comercial, una casa de venta de artículos del hogar, es muy difícil que tengan un derecho de facturar al cliente. Es muy difícil que ustedes vayan a comprar un televisor y salgan con el televisor y no le hayan dado la factura. Por eso la contadora le hizo la aclaración que esto es muy común en empresas constructoras, porque la empresa construye, emite un certificado de obra y hasta que no está la factura, no puede considerarse ese derecho. ¿Estamos? ¿Dudas hasta acá, chicos? Cualquier duda, después de seguramente ustedes van a volver a leer de la lectura que hagan nuevamente del Power. Si surge alguna duda, por favor, la plantean en el foro. Lo vemos el día miércoles que vamos a continuar con esta unidad. Ahí vamos a desarrollar una pequeña actividad. Nos van a dar los tiempos para hacerla, así que así, sencillitas como la de hoy, pero como para que le saquen el gustito, le entiendan de lo que estamos hablando. Bueno, créditos impositivos. No van a creer, pero la NUA no los ha definido. No los ha definido. Entonces, ¿qué hicimos? Como cátedra hemos tratado de bosquejar algo que sea representativo y ustedes sepan a qué atenerse. ¿Cómo hemos conceptualizado los créditos impositivos? Diciendo, son los derechos a favor del contribuyente. Cuando hablamos del contribuyente, nos referimos puntualmente a la empresa a la que uno le está llevando la contabilidad. Y el fisco es el Estado nacional, reflejado a través de AFIP, órgano de recaudación, o rentas a nivel provincial. Entonces, ¿cómo hemos definido los créditos impositivos? Diciendo que son derechos a favor del contribuyente que al momento de determinar su obligación tributaria puede deducirlos con el fin de calcular el monto que debe cancelar al fisco, al Estado. El ejemplo que les reseñábamos hace un ratito. Por ejemplo, si por X circunstancias al contribuyente, a la empresa, le ha pagado anticipos, le han practicado retenciones o percepciones, o bien tiene un saldo a favor por impuestos nacionales, impuestos provinciales, ¿qué tiene que hacer? El contador de esa empresa, antes de decir, pague todo, tiene que decir, mire, usted tenía una deuda de 10.000, pero tiene a favor 6.000. ¿Cuánto tiene que pagar? 4.000. Si ustedes pagan el todo, están pagando en demasía. Están pagando de más. Ir a pedir que les restituyan eso se torna difícil. Se les va a generar un saldo a favor. Entonces,
Por eso es que nosotros, en el rol que nos cabe como profesionales, tenemos que saber adecuadamente asesorar a nuestros clientes y antes de hacerles pagar algo, verificar qué es lo que tienen pagado anticipadamente o retenido o percibido o el saldo a favor para que de pronto el monto que se ingrese al Estado sea el correcto. Porque recuperar ese dinero no va a ser tarea fácil. ¿Cómo se reconocen los créditos impositivos? Esto por sentido común. También cuando se cumpla la definición de activo y cuando se den estos condicionantes para considerar que algo es un crédito impositivo. Si la empresa tiene un anticipo, tiene retenciones, percepciones o saldo a favor, sin duda debo reconocerlo como un crédito impositivo que va a jugar cuando tengamos que abonar las deudas que tengamos con el Estado. Y esto lo vamos a retomar cuando estudiemos casualmente las deudas impositivas, cuando analicemos el elemento pasivo, que es tema de la unidad número 8. Ahora veamos qué son los créditos con los propietarios y otras partes relacionadas. Algo ustedes ya saben, cuando, por ejemplo, seguramente en introducción a la contabilidad y también probablemente en contabilidad elemental, habrán podido apreciar que cuando la empresa se constituye, los socios, los accionistas, muchas veces no integran el 100% de lo que se han comprometido a efectuar. En el caso puntual de los aportes dinerarios, la Ley General de Sociedades de un plazo de 2 años. Tienen que abonar un 25% y un remanente en un plazo que no exceda los 2 años. Bueno, hasta tanto eso suceda, dentro de la estructura patrimonial, ustedes tienen cuentas representativas de aportes pendientes de acreditación, ¿sí? Son lo que ustedes llaman socio XX, cuenta aporte en el caso de una colectiva, o accionistas en el caso de una sociedad por acciones, o socio XX, socio comanditado, en el caso de una sociedad en comandita por acciones, o las cuotas sociales, en el caso de una SRL. Esos son ejemplos de créditos con esos propietarios. Y acá el concepto de la NUA está muy clarito. ¿Por qué? Porque dice, son créditos que provienen de los aportes que los propietarios se comprometen a efectuar en su carácter de tales. Ejemplo, entregar efectivo, bienes, prestar servicios o darle por canceladas determinadas deudas. Son los ejemplos que cita la NUA. Eso en cuanto a lo que acabamos de ver, créditos con propietarios. Ahora bien, los créditos con las otras partes relacionadas está apuntando en el inciso B, cuando dice transacciones con otras entidades sobre las que se ejerce el control individual o conjunto o se ejerce una influencia significativa al tomar sus decisiones operativas y financieras. Esto para ustedes es totalmente nuevo. Está extremadamente vinculado con el rubro denominado inversiones, que es una temática que está en la unidad número 3 y que la vamos a ver al finalizar del estudio de todo el elemento activo. Es cuando de pronto el ente, de alguna manera con el afán de tener cierto control sobre otras empresas o tratar de ejercer alguna influencia en las decisiones que se adopten, trata de obtener o de tener participación en esos capitales y se generan estas situaciones. Son los derechos que, en definitiva, esa empresa que aportó hacia otras tiene derecho a cobrar en relación a esas participaciones societarias. ¿Cómo reconocemos estas situaciones? La NUA dice, cuando se cumpla la definición de activo, párrafo 22, cuando se cumpla con los requisitos de créditos con propietarios. Vamos al inciso A, es decir, cuando tengamos ese derecho de cobrar a esos socios.
y los créditos con otras partes relacionadas cuando de pronto tengamos participaciones en otras sociedades en las cuales podemos ejercer cierto grado de control o influir en la toma de decisiones, ¿sí? Eso lo vamos a estudiar con detenimiento en la unidad número 3. ¿Dudas hasta acá? Vamos a ir despacio, pero tratando de pisar fuerte, cosa de que si hay algo... Por ejemplo, chicos, a ver, acá para ilustrarlo un poco más. Por ejemplo, la contadora, el crédito con otras partes relacionadas. Por ejemplo, nosotros somos una sociedad anónima que, bueno, compramos partes de las acciones, un 30% de las acciones, por ejemplo, de la Coca-Cola. Entonces también somos dueños porque somos accionistas, porque compramos las acciones como empresa. Bueno, la Coca-Cola tuvo ganancia y distribuye esas ganancias. Entonces nos corresponde a nosotros parte de esa ganancia, ¿sí? Nos corresponde porque somos socios. Entonces, ese tipo, a eso es lo que se refería la contadora cuando teníamos, que teníamos vinculación con otras empresas en las que tenemos un control significativo, es decir, somos parte de la otra empresa o de las decisiones que se toman en la otra empresa. Ya de todas maneras estos temas los vamos a retomar, sí. Y cuando lleguemos a la última unidad vamos a hacer un cierre integrador de todos cuando veamos la conformación de los informes contables. Por eso es que les pedimos que sean constantes, que participen en las clases teóricas, chicos. Si bien es cierto, no les exigimos, pero sin duda alguna que en este momento es más que indispensable. Sigamos. La que sigue, vamos a ver ahora las otras cuentas por cobrar en moneda. Y aquí también vamos a incluir aquellos créditos que se originaron en transacciones financieras, cuando de pronto el ente de alguna manera concede préstamos, ¿sí? Esas transacciones que obviamente de alguna manera van a generar un derecho de cobranza con una suma extra en concepto de interés. ¿Cómo los define las NUA? Nos define diciendo que son los créditos procedentes de sucesos u operaciones que no dan lugar a ingresos de actividades ordinarias. Esta es una distinción muy importante. No tiene nada que ver con lo que recién veníamos viendo de cuando hablamos de ingresos por actividades ordinarias. Esto quiere decir que responde al desarrollo de alguna actividad secundaria. No tiene nada que ver con el objeto social. Cuando hablamos de objeto social nos referimos a la actividad principal a la que el ente se dedica. Compra, venta de bienes, prestación de servicios, producción, construcción de activos, etc. ¿Cómo reconocemos estas otras cuentas por cobrar en moneda, incluyendo los créditos que se originan en estas transacciones financieras? Cuando se cumpla la definición del activo y cuando se traten de cuentas por cobrar que no tengan nada que ver con la operación principal del ente. ¿Sí? Otro concepto que también incluye la NUA, que son las previsiones. ¿Cómo las conceptualiza? Las define diciendo que son correcciones, dice, correcciones a la medición de los créditos y que se originan en pérdidas por desvalorizaciones generadas, dice, por incobrables u otras causas, ¿sí? Y ahí es donde nacen las previsiones para cuentas de dudoso cobro o previsiones para desvalorización de créditos que veremos el miércoles. ¿Y cómo vamos a reconocer las previsiones? Y obviamente cuando se den una serie de condiciones. Primero, que el hecho que origine esa disminución de activos, porque no nos olvidemos que la previsión resta, disminuye el valor del crédito al cual está regularizando, corresponde al periodo que se está viendo. Segundo, otra condición muy importante, que el grado de probabilidad de ocurrencia de que esa situación de incobrabilidad o de desvalorización del activo tiene que ser elevada.
Es decir, que yo tengo que tener casi la certeza de que eso me va a hacer que mi derecho de cobro disminuye. Y la tercera condición, que yo para poder expresar o cuantificar esa previsión, yo lo pueda cuantificar objetivamente. Es decir, que el cálculo no dé lugar a duda alguna. Es decir, que se pueda cuantificar sin entrar en mayores subjetividades. Vale decir que si esa previsión es de alguna manera estimada por una persona, si lo hace otro contador, tiene que ser algo razonable, que medianamente estén valores aproximados, no exactos, pero sí aproximados. ¿Se entiende? ¿Dudas hasta acá? Acá estoy viendo, chicos, que Roberto preguntaba qué página de la NUA. Sí. Se le contestó que era el párrafo 236. Y Pero Roberto entendió que era la página. No, sí, la NUA no excede de 200 páginas. No, acá estábamos haciendo referencia al párrafo, Tito, ¿sí? Párrafo 236. Si no, ante la duda se van al índice de la NUA que está de la ahí, nube lo voy a tener. ¿sí? Si Bueno, no me sigamos. equivoco, en la página 86. Sí, porque es desde la 81 a 87 son las páginas que trata créditos. Así es, sí. Una de esas páginas es. Va a ser más fácil la búsqueda, chicos. Sí, pero para que no se confundan, chicos, con la NUA y la página y el párrafo, primero presten atención a las diapositivas, razonen las diapositivas que tienen los conceptos. Después, si quieren ahondar, recién vayan a la NUA con mayor precisión. Pero si no entienden las diapositivas y los conceptos que le estamos dando, que son sacados de la NUA, se les va a hacer mucho más difícil la comprensión. Quizás ustedes pueden tomar nota y poner diapositiva tanto, alguna aclaratoria, algo como para que ustedes relacionen y se acuerdan y lo interpreten mejor. Sigamos. Créditos en moneda originadas en operaciones que generan ingresos de actividades ordinarias entre partes independientes. Aquí la NUA encuadra para la medición inicial a estos rubros: a las cuentas por cobrar a clientes en moneda, a la cuenta, porque derecho de facturar a clientes en moneda no es un rubro, sino una cuenta que participa o está dentro de cuentas por cobrar a clientes en moneda. Y también cita además créditos entre partes independientes, como son las otras cuentas por cobrar en moneda. Previo a hablar de esta medición inicial, no podemos menos que dar un concepto de qué es un componente financiero, ¿sí? ¿Qué se entiende por componente financiero? Porque a lo mejor lo han leído, pero no saben de qué se trata. El componente financiero es la diferencia entre el precio de las operaciones a plazo y las operaciones de contado. Más conocido con el nombre de interés, es lo que ustedes venían haciendo hasta el momento y que van a seguir haciéndolo y que denominan interés. Dependiendo de la posición que asumamos, podemos tener intereses positivos o intereses negativos. Si yo estoy vendiendo, tengo un crédito, vamos a hablar de intereses positivos. Pero si estoy de alguna manera comprando algo a plazo, para mí es un interés negativo. Ahora, ese componente financiero llamado interés, la NUA dice, puede estar explicitado o no. Cuando decimos explicitado, la NUA se está refiriendo a que tiene que estar separado. A lo mejor ustedes algo ya han visto en los trabajos prácticos o han visto en contabilidad elemental, que es la correlativa anterior, donde el interés venía pactado en una nota de débito, ¿sí?
nosotros ahora, seguramente ya para la clase de mañana, todos tienen que haber visto ya la grabación del práctico 3, donde ahí está muy bien aclarado cuando se les decía que el interés forma parte integrante del precio factura o bien se pacta en documento aparte. Cuando decimos que se pacta en documento aparte, es porque el interés está explicitado, está separado, está segregado. Son voces sinónimas, es decir, lo mismo. Explícito está de alguna manera expresado en forma manifiesta, a diferencia de lo que es implícito. A ver, cuando uno va a comprarse un electrodoméstico, supongamos, me voy a comprar una licuadora, pregunto, ¿cuánto es el precio de esta licuadora? Y me dicen, ¿cómo la va a pagar? Entonces, dependiendo de lo que uno responda, el vendedor va a decir, bueno, si la paga de contado le sale 45.000. Ahora, si la paga en forma financiada es de 50.000. Entonces, esa diferencia entre los 50 y los 45, casualmente es el interés, el componente financiero. Si yo no pregunto eso, él a lo mejor da por sentado que yo voy a pagar a crédito. Entonces me da los 50.000. Y de pronto si yo le digo, ¿y si lo pago de contado efectivo? Y ahí empiezan a variar los precios. Eso es un precio implícito. ¿Por qué? Porque generalmente si yo voy a comprarlo, como en la generalidad de los casos, hoy la mayoría de la gente se maneja mucho con tarjetas de crédito, paga en cómodas cuotas, porque la situación económica está difícil para todos, el interés generalmente ahí ya está dentro del precio total. Por eso es que ahí hablamos de precio de contado y precio de lista. Y casualmente la diferencia entre ambos es lo que nosotros denominamos el componente de venta. ¿Sí? Bueno, entonces, dependiendo de toda esta situación, tanto en estos 3 rubros, y hago la aclaración que de hecho factura al cliente no es rubro, en estos 3 casos puntuales, la NUA nos dice cómo vamos a medir estos 3 tipos de créditos. Nos dice, si entre las partes, comprador y vendedor, se hayan pactado que esos intereses estén expresados en forma separada, directamente vamos a medir este crédito a valor de contado, a precio de contado, a los 45.000 en el caso del ejemplo que les di. Cuando de pronto la empresa no separe los componentes financieros implícitos y llame todos 50.000 pesos, esos 50.000 es el valor nominal. ¿Por qué? Porque dentro de ese precio está contenido el interés, el componente financiero. ¿Sí? Y la tercera opción que da la NUA es cuando se separen esos componentes financieros implícitos y a mí en la factura me diga 45.000 precio de contado y me diga interés 5.000, total facturado 50.000. Ahí la NUA dice, en esos casos, ¿usted qué va a aplicar? La fórmula del valor actual. Que algo ya le dijimos en la clase anterior. ¿Qué es el valor actual? Es el valor presente, el valor al día de hoy de lo que a futuro yo voy a cobrar. Quiere decir que si yo voy a cobrar 50.000 con el interés incluido, yo lo expreso a hoy y a hoy es 45.000 si hoy estoy vendiendo. ¿Por qué? Porque todavía no ha transcurrido el tiempo, entonces yo no tengo derecho a recargarle a esa transacción un aditamento en concepto de interés. Cuando concluya el plazo que yo le di a ese cliente para que me abone, ahí recién ese valor va a estar íntegro por los 50.000. Pero esos 50.000, supongamos que yo pague en el mes de octubre, yo lo traigo a valor presente y el valor presente son los 45.000.
si es que la transacción la hice hoy. A fin de mes van a ser los 45.000 más a lo mejor 1.200 pesos en concepto de interés. ¿Se entiende, chicos? Es lo que llamábamos de vengamiento antes. Exactamente. Acá un alumno, Sigue haciendo el devengamiento, sí. Acá un alumno, profe, hablando de eso, si un responsable inscripto vende a un sujeto exento, ¿sería una factura B? ¿Donde sí se iría de forma implícita el IVA? No entiendo la pregunta. Dice, Sin no, duda se ve alguna que es tiene que ver una con la factura B. facturación. Sí, ¿Es la si factura profe, B? Sí, una sí, factura porque tipo B. Una el factura B no sé si responsable es inscripto solo puede emitir o factura a otro inscripto o factura B. ¿Sí? Que en este caso sería para el exento. ¿Es esa la pregunta, Sí, esa es la Fanny? pregunta. Sí, esa es la pregunta. Bien. ¿Alguna otra consulta, chicos? No, no tenemos más consulta. Bueno, pasemos a la siguiente. ¿Cómo hago la medición en relación a los créditos con propietarios y otras partes relacionadas? Las distintas opciones que nos ofrece la NUA es, primero, en base a las condiciones que se hayan pactado entre las partes. En el primer caso, entre socio y empresa. Y en el segundo, entre las empresas en las cuales se hayan efectuado las inversiones. La segunda opción es la misma que acabamos de ver como en la alternativa anterior, que es cuando se segreguen los componentes financieros implícitos, tomamos la fórmula del valor actual o valor de contado. Y otra alternativa que acá acompaña la NUA, podemos usar también este valor descontado de los flujos de efectivo futuros cuando se traten de transacciones financieras, cuando la tasa de interés sea muy distinta de la tasa de interés aplicable en el mercado para otras operaciones que sean similares, y cuando al menos una de las cuotas pactadas vence en un plazo que sea mayor a 12 meses. Esto, chicos, por favor, les queremos pedir encarecidamente, no queremos agobiarlo, es a título informativo. Ustedes cuando vayan a preparar el examen final van a tener que ver, pero más que esto no le vamos a pedir en esta asignatura, pero simplemente estamos en un estadio inicial donde ustedes, en la medida que van avanzando en la carrera, van a ir subiendo una escalerita y cada vez van a ir profundizando un poco más. Para esta asignatura, con esto basta y sobra, ¿eh? No queremos tampoco agobiarlos, pero sí queremos que tomen conciencia que esto no es ni tarea fácil para nosotros para poder transmitirle el andamiaje de tantos conocimientos, y entiendo que para ustedes tampoco lo es. Así que por eso que vamos a ir despacio, pero pisando seguro, y cualquier duda, pregunten. Sí. No escucho. No hay pregunta. No hay pregunta. Sigamos, por favor. Acá tenemos qué pasaría con los créditos en moneda originados en transacciones financieras entre partes independientes. Acá sería el caso puntual para que nos posicionemos en un ejemplo práctico. Un préstamo que la empresa le hizo a un tercero, ¿sí? En estos casos, ¿cómo va a ser? Tenemos dos opciones. La NUA dice, sencillo, tomemos por el valor de las sumas que le entregamos, el valor del préstamo propiamente dicho. Pero, en tanto y en cuanto la entidad es pequeña, la tasa de interés pactada no es muy distinta de la que se maneja en el mercado, y que la totalidad de las cuotas pactadas, ¿sí? Que venza en un plazo máximo de 12 meses, no más de eso, contado desde la fecha de la operación. Excepto, dice, que la empresa hubiera optado por el inciso B, que es el que sigue, el valor actual, es decir, traer el valor a futuro, a la fecha, al valor presente, usando una tasa de interés
de mercado. Esto en la práctica no lo vamos a hacer en esta asignatura, lo van a ver seguramente en contabilidad de segundo año, pero no podemos no dárselos porque es lo que hemos acordado con los profes de contabilidad de segundo, ¿sí? Darles el marco teórico para que ustedes de a poquito y en forma gradual vayan asimilando todos estos conceptos, ¿sí? ¿Dudas hasta acá? Ahora vamos a entrar en la medición posterior. Obviamente esta medición va a variar dependiendo de qué tipo de crédito se trate. Si estamos en los créditos en moneda, excepto el derecho de facturar a clientes en moneda, porque recién dijimos que este derecho forma parte integrante de este rubro, las opciones para la medición son 3. El valor nominal, es decir, el valor que está volcado en la operación. ¿Cuándo? Cuando no hayamos separado el componente del interés, es decir, que esté todo englobado dentro de un solo comprobante. La segunda opción, usar el costo amortizado. Y ustedes dirán, ¿y qué es esto del costo amortizado? Y es expresar un valor de futuro al valor de hoy. Y este costo amortizado solo se podrá aplicar cuando la entidad sea pequeña o mediana. Y en tanto y en cuanto se cumplan una serie de condiciones. Que los intereses estén separados, estén explícitos. La segunda condición, que en el momento de la medición inicial hayamos optado por separar los intereses implícitos contenidos en la transacción. Y la condición 3 es que en el momento de esa medición inicial se aplicó el valor, la fórmula del valor actual, que es el valor descontado de los flujos de efectivo futuros mediante una tasa de interés de mercado. La tercera alternativa, el valor razonable, que era el que vimos en la unidad número 1, como que partía de, cuando vimos valor razonable y valor neto de realización, ¿se acuerdan? Ese valor va a ser de aplicación cuando la entidad dice la NUA no es pequeña ni mediana. Entonces yo me quedo pensando, ¿y cuándo lo aplico? Y bueno, cuando la entidad es grande. Hubiera sido más fácil que en la NUA de la redacción diga el valor razonable se aplicará en empresas grandes. Por ahí es como que la redacción no es del todo clara, confunde, y uno se queda pensando, si nosotros que estamos en el tema nos quedamos pensando bastante, por eso es que nosotros tratamos de traducirlo de manera tal de que el lenguaje sea lo más llevadero para ustedes también. Por eso es que usamos algunos términos, algunos sinónimos o ejemplos para que entiendan un poco mejor de lo que estamos hablando. Esto requiere de mucha lectura, requiere de análisis. Entonces, todos los días en forma gradual hagan esa lectura, chicos. Les va a ayudar. El derecho de facturar a clientes en moneda, perdón, no sé qué pasó. Se ha ido la NUA. Ah, Se va. Se ha ido. Sí. Se va. Se ha ido a la NUA. Se fue, ahí está. Ahí estamos. Les decía que el derecho de facturar a clientes en moneda, como bien ya lo habíamos aclarado al inicio de esta diapositiva, tiene su medición posterior distinta. Acá dice la NUA que estos derechos de facturar a clientes en moneda se deben medir por la suma de los importes reconocidos en el ejercicio presente o en los anteriores, en tanto y en cuanto se hayan originado o correspondan con ingresos de actividades ordinarias que no estén todavía facturados. Acuérdense que vamos a estar en presencia de estos derechos de facturar a clientes en moneda cuando todavía no está la factura o documento equivalente. ¿De acuerdo? Sigamos.
Pasamos ahora a los créditos en especie. Este es un poquito más entendible, un poquito que requiere de más de razonamiento. Lo anterior, entiendo, es un poco tedioso, así que yo les pedimos que lo lean varias veces hasta que vayan madurando y asimilando los conceptos. ¿Qué son los créditos en especie? Son activos representativos de derechos que una entidad posee contra terceros. ¿Para qué? Para obtener un bien o un servicio que es distinto del efectivo o el equivalente de efectivo y también de las inversiones financieras. ¿Cuál sería un ejemplo? Y bueno, el ejemplo, supongamos que yo haya pagado en forma anticipada para la compra de mercaderías. La NUA puntualmente hace referencia a anticipos que se hayan dado para tanto compra de bienes de cambio, bienes de uso, activos intangibles y propiedades de inversión. Y en esos casos la NUA dice muy puntualmente que si bien es cierto es un crédito en especie, el mismo se tiene que exponer en el rubro por el cual se dieron tales anticipos. Esto es una reiteración de lo que ya las normas anteriores venían diciendo. Vale decir que si yo compré un equipamiento en computación y he dado un anticipo y todavía ese equipamiento no ha llegado a la empresa, lo tendré que encuadrar dentro del rubro bienes de uso, ¿sí? No dentro del rubro créditos. Si bien es cierto, lo reconoce como un crédito en especie, pero que se debe exponer dentro del rubro por el cual se han entregado. Sigamos. Y aquí tenemos, fíjense en los grandes componentes, las cuentas por cobrar a clientes en especie, siempre hablando en especie ya, derechos de facturar a clientes en especie, así como teníamos en efectivo o en moneda, acá tenemos en especie, y también tenemos las otras cuentas por cobrar en especie. ¿Cómo se los reconoce estos componentes? Cuando se cumpla la definición de activo, párrafo 22, y la definición de créditos en especie, es decir, que esté esa condición de que generó un derecho a recibir un bien, llamado bien de cambio, bien de uso, propiedad de inversión, activo intangible, o se hayan pagado determinados servicios. La NUA acá aclara algo muy importante, que para estos componentes, para cada uno de estos componentes, se va a aplicar en forma supletoria todo aquello que se vio en crédito en moneda. Es decir, que si hay algo que a lo mejor no se aclaró dentro de este rubro, tenemos que seguir los mismos lineamientos que se dieron para los créditos en moneda. Eso de a poquito ya lo van a ir madurando, lo van a ir asimilando. Sigamos. Y acá tenemos los derechos a recibir bienes o servicios. ¿Cómo hacemos esa medición? La medición inicial y también la posterior, ¿por qué no? Ahí fíjense en que abajo dice por el importe del reconocimiento inicial. Entonces, para ambos casos, la NUA dice, si ese derecho a recibir un bien o servicio proviene de un anticipo total o parcial de efectivo o equivalente de efectivo, ¿yo cómo voy a medir ese derecho a recibir? Por las sumas que se entregaron. Si yo entregué 1.000, tengo que considerar esos 1.000, ¿sí? Así de sencillo, es fácil así. Ahora, cuando eso se origine por un trueque o canje, ¿qué significa? Yo entrego un bien como parte integrante de otro bien. Por ejemplo, puedo entregar me voy a comprar un rodado nuevo y entrego como parte de pago el rodado en uso. Ahí hay un trueque o un canje y bueno, obviamente va a generar un saldo que tendré que pagar. O puede ser canje directo, muchas veces pasa que se ponen de acuerdo y dicen, bueno, es un canje directo. Puede ser por el mismo bien o por otro bien. A eso apuntamos con trocar o canjear.
En esos casos, ¿cómo va a ser la medición inicial? Y acá la NUA nos complica el panorama, porque dice que eso va a depender si la incorporación del bien que estamos trayendo o incorporando al patrimonio de la empresa se origina o no se origina en operaciones que dan lugar al reconocimiento de ingresos de actividades ordinarias. ¿Qué quiere decir con esto? Que si eso que estoy permutando, supongamos, yo permuto un bien de cambio por otro bien de cambio, tiene que ver con mi actividad principal, con el ingreso de mi actividad principal, en ese caso sí lo sería. Entonces, ¿cómo lo evalúo? Por el importe que hemos acordado, que hemos pactado con el cliente. Ahora, si lo que estamos canjeando no tiene nada que ver con ingresos de actividades ordinarias, bueno, acá la NUA establece una serie de incisos que no se los vamos a relatar porque son como 6 o 7 y no es materia, no es intención de la cátedra de complicarles tanto la existencia. Simplemente acá en esta asignatura le vamos a decir que aquí se aplican distintas alternativas. Y si hay alguien que quiera ir a indagar un poco más, ningún problema, lo puede hacer, van y se sacan la duda. Pero convengamos, chicos, que no es intención de la cátedra de complejizarles el aprendizaje, muy por el contrario. Queremos darles lo general, lo más grueso, y ya ahondar en más detalle en la medida que ustedes vayan subiendo esa escalerita, lo van a ir haciendo en forma gradual. En este primer curso, con esto basta y sobra. ¿De acuerdo? Sigamos. Y bueno, acá está lo que ya nos hemos anticipado hace un ratito, cuando le dijimos que cuando se dan esos anticipos, directamente estos créditos en especie se tienen que exponer en el rubro que corresponda a los activos a recibir. Si yo voy a recibir un bien de cambio, pues este anticipo o ese derecho en especie lo expongo como bien de cambio o en bien de uso o en activo intangible o en propiedades de inversión. Y en el supuesto caso que yo haya pagado cualquier gasto por adelantado, llámese seguros, que de hecho los seguros siempre se abonan en forma anticipada, alquileres, servicio de vigilancia, de seguridad, servicio de telefonía móvil, cualquier otro servicio, esos gastos pagados por adelantado se van a exponer en un rubro específico, que ya vamos a ver, y que son las otras cuentas por cobrar en especie. Así que ya lo vamos a ver enseguidita. Y acá están, como le decíamos al comienzo de la clase, para los que ya venían de antes cursando o ya tienen conocimiento de existencia de que habían dos grandes rubros, créditos por ventas y otros créditos. Fíjense ahora cómo están. Hemos pintado de celeste todos aquellos 4 créditos que son representativos de cobros en moneda. Y ahí tenemos cuentas por cobrar a clientes en moneda porque provienen de la actividad principal del ente, los créditos impositivos, que es el que recepta anticipos, son los que receptan aportes, anticipos, los saldos a favor, las percepciones, los créditos con partes relacionadas, que dijimos que ahí estaban vinculados con los socios y con las empresas en las cuales el ente puede haber efectuado inversiones, las otras cuentas por cobrar en moneda. Y dentro de las cuentas por cobrar a clientes en especie, pintadas en rosado, lo que están vinculados con el giro normal, y las otras cuentas por cobrar en especie, los que correspondan a otras causales. Fíjense que los cambios son abismales, por eso es que insistimos en la necesidad de que participen en las clases teóricas. No va a ser fácil el estudio de esta asignatura para el examen final. No es que sea pesimista, estoy siendo realista.
Y queremos ayudarlos y queremos que tomen conciencia. Ya le hemos dicho a los profes de práctica, que también a todos aquellos alumnos que no están acudiendo a estas clases y que recién empezamos, no quiero imaginarme al fin del cuatrimestre, va a ser, no van a entender, entonces queremos ayudarlos y queremos que saquen provecho a todo lo que uno como docente, como cátedra, le podamos brindar. Dentro de las cuentas por cobrar a clientes en moneda, acá hemos tratado de exponer todas aquellas cuentas que ustedes ya a la fecha vienen manejando y algunas otras nuevas que vamos a ver en esta asignatura. Los deudores por ventas, en una segunda instancia los que ya están vencidos en cuanto al cobro, los morosos, los deudores en gestión extrajudicial, es decir, aquellos que ya entraron en mora y que a lo mejor estamos de alguna manera tratando de ejercer cierto grado de presión o hablando con nuestro abogado para que lo apure un poquitito. Cuando eso ya no es factible y podemos ya pasar a una instancia judicial. Y lo mismo nos va a suceder con los créditos que están documentados con pagarés o los que están documentados a través de cheque. Acá la innovación va a ser el estudio de los cupones de tarjetas de crédito que ustedes hasta el momento no han visto, las órdenes de mutuales, y esta cuentita nueva que no la podemos dejar de mencionar y que le incorpora la NUA, que refleja todos aquellos derechos a facturar a clientes, pero que aún no están debidamente documentados. Esta, entre otras, no quiere decir que van a ser las únicas. Luego tenemos para el otro rubro, en la diapositiva siguiente, perdón, acá tenemos las cuentas regularizadoras. Acá, fíjense, a las que ustedes ya conocían, las que conocían hasta el momento son los intereses positivos a devengar. Ahora se suman nuevas cuentas que vamos a estudiar el día miércoles, que son los documentos a cobrar descontados, documentos a cobrar endosados, los cheques de pagos diferidos sesionados. Y dentro de las cuentas de previsiones, aquí la NUA hace la distinción entre dos. Nosotros hasta el año pasado usábamos las previsiones para deudores incobrables. Y ahora tenemos dos previsiones. Previsiones para cuentas de dudoso cobro y previsión para desvalorización de créditos, que es temática del día miércoles. Todos estos temas son nuevos, no son tan complejos como lo que vimos hoy, pero son novedosos y para que ustedes puedan entender bien lo que van a ver en práctica es conveniente que participen de la clase. ¿Sí? Sigamos. Y acá tenemos ejemplos de créditos impositivos. Hemos tratado de volcar una enunciación, obviamente es meramente enunciativa. No quiere decir que sean los únicos, podemos tener otros, pero los que medianamente vamos a manejar o mencionar en esta asignatura son el IVA crédito fiscal, que ustedes ya lo conocen, el anticipo de impuestos sobre los ingresos brutos, que también al constituir una sociedad seguramente ya lo vieron, el anticipo de impuesto a las ganancias, este es nuevo, las retenciones de IVA, es nuevo, retenciones de impuestos sobre los ingresos brutos e impuesto a las ganancias, ya oportunamente lo veremos, las percepciones de IVA, impuestos sobre los ingresos brutos y impuesto a las ganancias, esto lo vamos a ver al estudiar compra en el mercado internacional con bienes de cambio, los saldos a favor de IVA, estos sí manejan de elemental, los saldos a favor de impuestos sobre los ingresos brutos, eso lo veremos con deudas impositivas, y los saldos a favor de impuestos a las ganancias, que lo vamos a mencionar porque no es temática de esta asignatura, solo a mero título ejemplificativo. En cuanto a créditos con partes relacionadas, hemos tratado de hacer una enunciación de lo que a ustedes conocen y que van a conocer a lo largo de esta asignatura, porque tratamos de hacerlo a los Power lo más completito, de modo tal de que cuando ustedes estudien la materia para el examen final tengan todo integrado. Esa es la idea. Quizás
Hay algunos cablecitos que van a quedar sueltos en este momento, pero como les decíamos, al final de la cursada vamos a relacionar todo y ahí ya van a ensamblar todos estos conocimientos. Ejemplos de créditos con partes relacionadas. Accionistas, socio XX, cuota social, sería el caso de una SRL. Socio XX, cuenta aporte, en el caso, por ejemplo, de una colectiva. Socio XX, socio comanditado y comanditario en una sociedad en comandita simple o por acciones. Los dividendos a cobrar, subsidiaria, XX, ya eso lo veremos con inversiones. Lo mismo con asociadas, los documentos a cobrar de subsidiaria, de asociadas, y los préstamos que tenemos derecho a cobrar a ese dos tipos de sociedades, subsidiarias y asociadas. Y por último, para esta primera clase de esta unidad, otras cuentas por cobrar en moneda, podemos mencionar los anticipos que la empresa o la entidad le dé a su personal y que se va a compensar a lo mejor cuando se haga la liquidación a fin de mes, la liquidación de sueldos y jornales, los préstamos que se den al personal, que tienen una distinción entre el anticipo. El anticipo sí forma parte integrante, se compensa, es un derecho de cobro, de compensación. En cambio, el préstamo al personal es un derecho de cobro. ¿Se acuerdan que uno de los esquemas clasificatorios decía derecho de cobro, de uso o goce y de compensación? Bueno, el del personal es de derecho de compensación y el préstamo al personal, y hago esta distinción porque generalmente en los exámenes finales se confunde, el préstamo al personal sí es derecho de cobro. También tenemos derecho de cobro con deudores varios, que son todos aquellos deudores que de alguna manera engloban a creencias que nada tienen que ver con la operatoria principal. Supongamos, yo tengo una ferretería y de pronto tengo un ciclomotor que decido venderlo. Quien me lo ha comprado en plazo, le doy la posibilidad que me lo pague en 3 cuotas y eso nada tiene que ver con mi actividad principal. Entonces, lo englobo dentro de deudores varios. Ahí Fabi, ahí cuando nosotros definíamos las cuentas por cobrar al cliente, hablábamos de actividad ordinaria. Todo aquello que no provenga de actividad ordinaria, le llamamos deudores varios, documentos a cobrar, de acuerdo al derecho que tengamos, o con que nos estén pagando. En este caso no se trataría de la actividad principal u ordinaria de la empresa. Lo mismo, podemos tener documentos a cobrar o cheques de pago diferido a cobrar que no provienen de la actividad principal. Entonces, ¿dónde lo encuadramos? Lo encuadramos en otras cuentas por cobrar en moneda. No sería correcto ponerlo en cuentas por cobrar a clientes en moneda. ¿Por qué? Porque no proviene de la actividad ordinaria. Y como cuentas regularizadoras consignamos las mismas que pusimos anteriormente cuando hablamos de las cuentas por cobrar a clientes en moneda. Es decir, los intereses positivos a devengar, documentos a cobrar descontados, endosados, cheques de pagos diferidos sesionados y las dos previsiones que incorpora ya la NUA, las bifurca en dos, previsión para cuentas de dudoso cobro y para desvalorización de créditos, que eso lo vamos a ver en la clase del día miércoles, a la cual les pedimos que asistan porque todos los temas que estamos viendo y que seguiremos analizando a lo largo del cuatrimestre son temas nuevos. La NUA en todos ha puesto grandes cambios, grandes innovaciones, y en esta unidad en particular y en otras, los cambios han sido muy, muy importantes, muy significativos. Por eso les pedimos, si tienen compañeros con los cuales estudian y no están viniendo a las clases teóricas, por favor, háganles ver, que tomen conciencia de la importancia que significa que asistan. Porque si no, les va a resultar muy difícil interpretar la asignatura, por todos estos cambios que han sobrevenido.
Así es. Bueno, siendo las 20:57, terminamos lo que estaba previsto dar hoy. Sí les queremos pedir, si tienen dudas, la consultan, queda habilitado el foro, porque esas dudas, sin duda alguna, van a seguir surgiendo cuando uno se ponga a profundizar el material, lea nuevamente el Power, vean las NUA, vean los trabajos prácticos. Los foros van a seguir, ¿eh? Y el día al día, si de pronto estamos en la unidad 8 y tienen dudas de caja y banco, y bueno, pregunten. Y bueno, y sí. Hacemos un control exhaustivo el día al día. Y de hecho les agradecemos a los alumnos que nos han puesto en conocimiento el inconveniente que hubo casualmente con los enlaces del trabajo práctico de la unidad de crédito. Les pedimos disculpas, ya sabemos cuál es la causa, así que ya, pero por favor, si es que tienen esos problemas, ustedes habrán podido ver, sábado, domingo hemos estado contestando y hemos tratado de darles una solución para que ninguno se vea perjudicado. Y si de pronto surgen dudas sábados y domingos, estamos ahí para evacuarlas, porque es muy intensivo el estudio de esta asignatura en un cuatrimestre. Por eso, y más si a esto se le suma el tema NUA, con mayor razón. Así que por favor les pedimos, no dejen de participar. Nos vemos el día miércoles, Dios mediante. Les recordamos que el cuestionario de esta unidad 3 va a estar subido el lunes 26 en el mismo horario, porque el viernes es feriado. Así que bueno, nos vemos, Dios mediante, el día miércoles. Si no hay dudas, no veo que haya dudas en el chat. No, no hay nada. La vuelcan en los foros, nos consultan en la próxima clase. Bueno chicos, nos vemos en la próxima. Gracias a ustedes por participar. Buenas noches. Justo terminamos. Cronometrado fue. Sí, yo en la medida que voy dando la diapositiva voy viendo hasta muy dónde bien, yo también. voy a estallar, Sí. porque si no... Sí, para llegar. Pero bueno, no, esta temática la verdad que no ha resultado fácil. No, inclusive cuando fue el tema de la garantía en los créditos, no quería ponerme a hablar ni a ahondar en cómo se constituye una prenda, una hipoteca, en todo lo demás. Lo vamos a ver en pasivo. O en pasivo. Sí, sí. Tranquilo, está bien. Sí, porque acá yo creo que en principio lo que hay que hacer es focalizar en lo nuevo, en todo esto que la verdad que no es fácil ni para, como se los dije, lo reconozco, no es fácil de darlo ni tampoco receptarlo. Pero bueno, qué sé yo, se hace lo que se puede. Sí. Ahí estoy viendo que a algunos hay que sacar, ¿no? Sí, los que no están, estos que están acá es porque se han ido. Sí.